sucesiones que son las sucesiones de Cauchy. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nosotros habíamos definido el límite de una sucesión, cuando habíamos dicho cuando una sucesión x sub n es convergente al punto A, por ejemplo, cuando n va a infinito, eso de ahí significaba que para todo epsilon positivo existe un número natural n sub 0, tal que si n es mayor o igual que n sub 0, entonces x sub n menos a es menor que epsilon, ¿cierto? Geométricamente, eso significa que a partir de cierto subíndice n sub 0, todos los elementos de la sucesión están cerca de A. ¿Qué tan cerca de A? Están a una distancia menor que epsilon. Aquí está el punto A. Ustedes toman todos los puntos que se encuentren a una distancia menor que epsilon, tanto a la derecha como a la izquierda, y significa que algunos elementos de la sucesión podrían estar por aquí afuera, no hay ningún problema, puede ser que 1, 2, 10, 500, 1 millón de elementos estén afuera, pero a partir de cierto n sub 0, todos caen adentro. Aquí está el primero, que será el x n sub 0 más 1. Y a partir de n sub 0, todos los elementos, todos los demás xn van a estar aquí adentro y no salen más. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa geométricamente que la sucesión sea convergente y que tenga límite igual a A. Ahora vamos a hablar de otro tipo de sucesión. ¿Qué es una sucesión de Cauchy? Una sucesión de Cauchy es la siguiente. Entonces, tenemos no necesariamente un límite, al menos no inicialmente, pero resulta que si yo fijo un intervalo de tamaño epsilon, ¿de acuerdo? O de tamaño 2 epsilon, entonces, a partir de cierto n sub 0, o sea, para todos los n que sean más grandes que ese n sub 0, todos los elementos se van a encontrar dentro de un intervalo. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Quiere decir que para todo n que sea mayor o igual que n sub 0, la distancia entre estos elementos, si yo tomo dos, por ejemplo, un m y un n, la distancia de x sub m a x sub n va a ser siempre menor que epsilon. ¿De acuerdo? Entonces, el x sub n va a estar aquí adentro y el x sub m también. ¿Sí? Y esta distancia, este intervalo va a tener un tamaño epsilon, ¿ya? Entonces la distancia entre estos dos va a ser menor que epsilon, o sea que están lo suficientemente cerca. Entonces, ¿cómo vamos a escribir? Vamos a escribir así. Vamos a decir, la sucesión x sub n es una sucesión de Cauchy. ¿Es de Cauchy? Sí, solamente sí. Para todo epsilon existe un n sub 0 natural, tal que si yo tengo cualquier par de subíndices n y m que sean mayores o iguales que n sub 0, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que estos elementos x sub n y x sub m van a estar muy cerca, a una distancia que va a ser menor que epsilon. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa. Entonces, si dibujamos como función, esto de acá significaría lo siguiente. Acá tenemos nuestros ejes, eje X, eje Y. En el eje horizontal, como siempre, colocamos a los naturales, ¿cierto? Entonces, en un momento, vamos a encontrar aquí un subíndice n sub 0 y a partir de n sub 0, o sea, para todos los n que estén a la derecha, el primero sería el n sub 0 más 1 y así. Entonces, el n sub 0 cae por acá, ¿de acuerdo? Y entonces aquí hay un intervalo, puede ser así, de ese tamaño, y yo por acá imaginariamente voy a trazar una franja horizontal. Hay que mirar esto con buena voluntad. Ahí está. Y entonces, a partir de este n sub 0, para todos los n que estén aquí, por ejemplo, si aquí tengo un m, el x sub m va a caer aquí adentro. Si tengo por acá un m más 10, ese elemento va a caer aquí adentro. No sé cómo estará, pero todos van a estar aquí en esta franja. De tal forma que si ustedes miran los elementos aquí en el eje vertical, todos esos van a estar aquí. ¿Sí? Y la distancia entre estos, entre cualquier par de ellos, yo elijo cualquier par de elementos, elijo este, y su distancia va a ser menor que el tamaño del intervalo, que va a ser un intervalo de tamaño epsilon. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa geométricamente que la sucesión sea de Cauchy. Entonces alguien podría preguntar, profesor, ¿eso significa que la sucesión converge? A ver, ¿qué les dice la intuición? Porque yo podría hacer que, bueno, ya que ningún elemento va a salir, o sea, no es que por acá a la derecha yo vaya a encontrar uno que sale de la franja. No, eso no existe. Todos van a vivir dentro de esta franja. Pero estamos pensando en que este epsilon es muy pequeñito. ¿De acuerdo? Quizás el gráfico no ayuda mucho a imaginarse eso porque el gráfico tiene este ancho, o esta franja es de este ancho, como estoy marcando acá, este intervalo verde. Pero piensen que eso es muy pequeño. Piensen en el número más pequeño que existe, ¿ya? O que se puedan imaginar, no que existe, sino que se puedan imaginar. Entonces ustedes tendrían una franja aquí delgadísima. Y entonces van a encontrar un cierto n sub 0, ahora será uno más grande quizás, un n sub 1,
De tal forma que a partir de este n sub 1, todos los elementos de la sucesión están dentro de esta franja. Y como yo puedo hacer este épsilon tan pequeño como yo quiera, intuitivamente eso significa que la sucesión, si es una sucesión de Cauchy, o sea, si cumple esto, va a ser una sucesión convergente. Y a eso queremos llegar hoy día. ¿De acuerdo? Sí, pero eso se deduce a partir de esta definición y a partir de un par de teoremas que vamos a demostrar. Muy bien. Entonces, pasando a limpio. ¿Qué es esto? Esto no es, ¿no? Ahí está. Diremos que una sucesión se llama de Cauchy si solamente sí, para todo épsilon positivo, existe un número natural en el sub 0 tal que la distancia de x sub n a x sub m es menor que épsilon para todo par de elementos o para todo par de subíndices en n y m mayores o iguales que n0. Y aquí está la historia de la franja que les decía, ¿no? Acá tengo una franja y a partir de este subíndice todos los elementos de la sucesión están aquí adentro. ¿De acuerdo? Pero imagínense que esa franja es delgadísima. ¿De acuerdo? Muy bien. Profe, ¿y cuál sería el límite? Bueno, no sé cuál sería el límite, ¿no? La caracterización no dice cuál sería el límite, pero lo que sí vamos a probar es que es convergente. Entonces, primer resultado. El primer resultado dice que toda sucesión que es convergente es una sucesión de Cauchy. ¿De acuerdo? Toda sucesión convergente es de Cauchy. ¿Y eso debido a qué? Eso debido a lo siguiente. A ver, voy a explicar rápidamente la prueba. Entonces, yo tengo una sucesión x sub n que converge. Esta es la hipótesis. Entonces, lo que quiero probar es que x sub n es una sucesión de Cauchy. Muy bien. Entonces, yo sé que todavía no me sé la definición, por eso la voy a anotar aquí. X sub n es de Cauchy. ¿Qué significa? Sí, solamente sí. Para todo épsilon positivo, existe un número natural n0, tal que si n y m son más grandes que n0, entonces la distancia entre ellos dos, xn y xm, va a ser menor que épsilon. Bueno, primero, la sucesión es convergente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a darle un nombre a su límite. Si es convergente, tiene el límite. Digamos que el límite de x sub n sea igual a un número a, ¿de acuerdo? Cuando n va para infinito. Muy bien. ¿Qué significa esto? Esto significa entonces que dado un número épsilon positivo, va a existir un n sub 0 natural, tal que si n es mayor o igual si n es mayor o igual que n0, entonces la distancia de x sub n hacia el punto A va a ser menor que epsilon. Eso es lo que dice la definición. Entonces, yo voy a decir ahora, ¿qué dice mi definición de sucesión de Cauchy? Debo probar que si yo tengo dos subíndices n y m, que sean mayores o iguales que n0, entonces la distancia entre los elementos x sub n y x sub m tiene que ser menor que epsilon. Pero para n y m mayores o iguales que n0. Entonces yo voy a decir así, sean n y m dos elementos que sean mayores o iguales que n sub 0. Pero ¿qué dice la definición? La definición dice esto, que si el subíndice es mayor o igual que n0, entonces vale esto. Entonces, yo tendría aquí dos cosas. Tendría que, primero, n es mayor o igual que n0. Entonces, ¿qué significa? Significa que vale esta propiedad. Así que xn menos a menor que epsilon. Pero ahora voy a mirar el otro subíndice. También tengo que m es mayor o igual que n0. Pero para los subíndices que son mayores o iguales que n0, vale esta desigualdad. En particular, para este xm también vale. Así que tendría que ser esto. X sub m menos a tendría que ser menor que epsilon. ¿De acuerdo? Pero yo no quería eso. Lo que yo quiero es estimar la distancia de x sub n a x sub m. Entonces, digo así. ¿Cuál será la distancia de x sub n a x sub m? Por la desigualdad triangular, o antes de eso yo podría, para utilizar este y este resultado, podría restarle a, y para que no se altere, sumarle a. ¿Cierto? Y esto de acá se puede escribir por la desigualdad triangular como xn menos a más xm menos a. Solo que esta primera es menor que epsilon y esta de aquí también. Solo que si escribo así, en lugar del epsilon que yo quería aquí, me va a salir 2 epsilon. Si ustedes quieren que les salga epsilon, pues eso de ahí es fácil, ¿no? Lo único que tendrían que hacer es aquí, en esta es la definición, pedirle aquí que sea epsilon medios. Si ahí fuese epsilon medios, acá sería epsilon medios, epsilon medios. Y entonces tendrían el epsilon buscado. Entonces habríamos probado que existe un n sub 0 natural tal que si n y m son mayores o iguales que n0, entonces la distancia de x sub n a x sub m es menor que epsilon, como se quería. ¿De acuerdo? Y está probado, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Significa entonces que la sucesión x sub n, esta es la definición de sucesión de Cauchy, significará que la sucesión es una sucesión de Cauchy. Y listo, está probado. Muy bien. Ese es el primer resultado. Entonces,
Toda sucesión convergente es una sucesión de Cauchy. ¿De acuerdo? La pregunta es si la recíproca será cierta, porque ya que este intervalito de aquí, de tamaño epsilon, es tan pequeño como uno se puede imaginar, entonces esta de aquí es una franja delgadísima que aloja a todos los elementos de la sucesión a partir de un n sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, eso lleva a suponer o lleva a pensar que estos elementos se están aproximando a un número, o sea que podría ser convergente. Esa sería la recíproca de este teorema. ¿Será cierto que toda sucesión de Cauchy es convergente? Muy bien, entonces vamos a responder eso en breve. Muy bien, este es nuestro primer resultado. Segundo resultado, segundo teorema. El segundo teorema dice que toda sucesión de Cauchy es acotada. ¿De acuerdo? Perdón. Entonces, chicos, yo tengo una sucesión XN. XN es de Cauchy. Entonces, lo que yo quiero probar que XN es acotada. A ver, ¿cómo se prueba eso? Demostración. Que sea de Cauchy, ¿qué significa? Significa entonces que, dado epsilon mayor que 0, existe un n sub 0 natural, tal que si n y m son más grandes que n sub 0, entonces la distancia de x sub n a x sub m va a ser menor que epsilon. ¿Cierto? Eso es lo que significa que la sucesión sea una sucesión de Cauchy. Bueno, pero yo quiero probar que la sucesión x sub n es acotada. Y eso significa lograr que x sub n sea menor que aquí algún número, alguna constante c. ¿Cierto? Entonces yo voy a quedarme solamente con uno de estos. ¿Ya? Con un solo término de la sucesión, pero acá yo tengo dos términos. Entonces, si quiero solamente acotar uno de ellos, voy a fijar uno de ellos. Y ya que esto de aquí vale para todo n mayor o igual que n sub 0, entonces voy a tomar en particular, yo voy a tomar m igual a n sub 0. ¿De acuerdo? Así que si m vale n sub 0, entonces para n mayor o igual que n sub 0, tendríamos lo siguiente. Observen que esta desigualdad vale para todo par de subíndices que cumplan esto. Entonces, en particular, este subíndice n sub 0 cumple esto de aquí. Por ahí dice mayor o igual. Y este de acá también. Entonces, tendríamos que esta desigualdad se puede escribir así. Como x sub n menos x sub m. Solo que m, ¿qué cosa es? M es n sub 0. Así que aquí voy a colocar, en lugar de esta m, voy a colocar n sub 0. Y eso de ahí tiene que ser menor que epsilon. Muy bien. Pero lo que yo quiero es acotar esto. Así que voy a abrir el valor absoluto. Chicos, cuando ustedes abren el valor absoluto, les va a dar esto. ¿Todo bien? Listo. Entonces, pregunta, ¿qué hago para que me salga esto? Que el x sub n esté acotado por una constante c. Y ojo, esto de aquí no vale para cualquier n. Esto solamente vale a partir de n sub 0. Para todo n mayor o igual que n sub 0. Entonces, a ver, aquí yo podría acotar así. X sub n va a ser, es como cuando ustedes tienen un número a menor que x menor que b. Entonces, el valor absoluto de x va a ser menor que el máximo entre el valor absoluto de a y el valor absoluto de b. ¿Cierto? Entonces, este x sub n va a ser menor que el máximo entre x n sub 0 menos epsilon y x n sub 0 más epsilon. ¿Están de acuerdo o no? Muy bien. Pero esto vale para todo n mayor o igual que n sub 0. Imagínense que yo les digo, ya, esto vale para todo n mayor o igual que 10. Entonces, chicos, ¿qué hacen si quieren acotar para todo n natural? ¿No? Es como que ustedes saben, ¿sabes qué? X sub n es menor que 100 para todo n que sea mayor o igual que 10. Y entonces la pregunta es, ¿y qué sucede con x sub 1, x sub 2, x sub 3 hasta x sub 9? Me faltaría saber cómo son estos términos. Yo quisiera que estos de aquí también sean mayores, o perdón, que estén mayorados por 100. Entonces lo que hacemos, ¿qué cosa es? Bueno, si uno de ellos es más grande que 100, imagínense que el x1 es más grande que 100, listo, acá en lugar de 100 coloco x1 y estaría acotando superiormente a xn. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es tomar el máximo entre esta cota, que es el 100, y
cada uno de estos números en valor absoluto, x1, x2, hasta x9, ¿cierto? Y entonces ahora ya valdría esto, que xn sería menor que el máximo de todos ellos. ¿Está bien? Solo que ahora, esto de aquí ya vale, era menor que 100 para todo n mayor o igual que 10. ¿De acuerdo? Y para todos los demás va a valer para 1, 2, 3, 4 hasta 9. Así que ahora ya vale para todo n natural. Esa es la idea. Solo que, en nuestro caso, no tenemos 100, sino 100 era este número de aquí, este máximo. A este máximo lo voy a bautizar, para no escribir mucho, con el nombre de m. Y esto vale para todo n mayor o igual que n0. Así que x sub n será menor que m para todo n mayor o igual que, no era 10, sino era n0. Pero entonces faltarían ¿cuántos? Faltaría acotar a cuántos. Si vale para todo n mayor o igual que n0, falta para x1, x2, x3, hasta el anterior a n0, o sea, hasta xn0 menos 1. Entonces voy a tomar aquí como cota, ¿ya? Mi cota va a ser C y que va a ser definida como el máximo entre la constante m que tenía y x1, x2, x3, ¿hasta dónde? Hasta xn0 menos 1. Listo. Y entonces, ahora sí, xn está acotado para todo n natural. Listo. Y entonces la sucesión es acotada. ¿Qué hemos probado? Hemos probado que toda sucesión de Cauchy es una sucesión acotada. Si es de Cauchy, es acotada. Muy bien. Listo. Ese es el primer lema, ¿ya? Por lo general se utiliza el nombre de lema, pues, a las herramientas que uno va a utilizar para demostrar un resultado mayor, ¿no? Un teorema. Muy bien, chicos. El segundo lema, bueno, aquí está la demostración ya en limpio, ¿no? El segundo lema dice que, dice lo siguiente, que si tengo una sucesión de Cauchy x sub n, que tiene una, miren, este resultado es muy fuerte, este resultado es importantísimo. Miren. Nosotros sabemos, a ver, antes voy a recordar algo. Nosotros sabemos que si yo tengo una sucesión x sub n, una sucesión que converge, imagínense que converge al punto A, ¿de acuerdo? O sea que el límite de x sub n es igual a A. Imagínense que yo les digo, ¿sabes qué? Tengo dos subsucesiones, una sucesión xnk y una sucesión xnj, ¿de acuerdo? Son dos subsucesiones de la sucesión x sub n, que por hipótesis converge al punto A. Pregunta, ¿qué puedo decir de esta y de esta sucesión? ¿Ah? ¿Cómo son esas dos subsucesiones? Convergen. Claro, cada una de ellas tiene que converger. Y converge al mismo punto, converge al punto A. ¿De acuerdo? Listo. ¿La recíproca será cierta o no? Entonces, imagínense, el teorema dice, y eso lo hemos probado, cuando hablamos de subsucesiones, el primer resultado que probé luego de la definición de subsucesión, decía que si x sub n, teorema, si x sub n es convergente, converge al punto A, entonces, y x sub n es una subsucesión de x sub n, entonces x sub n también converge. xnk también converge. Y no solamente también converge, sino converge al mismo valor, converge al punto A. La pregunta es, ¿vale la recíproca? Y la respuesta es no, no vale la recíproca. ¿Qué diría la recíproca? La recíproca diría lo siguiente, que si yo tengo una subsucesión que converge al punto A, significa que la sucesión converge al punto A. Entonces, si x sub n es una sucesión, y xnk es una subsucesión de xn, tal que el límite de xnk es igual a, entonces el límite de x sub n es igual a ver, verdadero o falso. Chicos, no sé si saben, no sé, quizás ya se han enterado. Mi examen va a ser de verdaderos y falsos, ¿eh? Yo voy a colocar una 20 preguntas de verdadero y falso. Eso se califica más rápido. Chicos, si es verdadero, tienen que justificar. Si es falso, tienen que darme un ejemplo donde eso no funciona. Entonces, yo creo que ya hice esto, pero por si acaso voy a recordarles.
Imagínense que yo tengo esta sucesión x sub n igual a menos 1 a la n. Esta sucesión no es convergente. Pero si yo defino esta subsucesión, la subsucesión de los x sub 2n, que es menos 1 a la 2n, que es 1, es la sucesión constante, esta de aquí es convergente. Converge. Y converge a 1. O sea, el límite de x2n es igual a 1. Entonces, este es un ejemplo en el que esto de acá justamente es falso. ¿Por qué? Porque tengo una sucesión de tal forma que hay una subsucesión que converge, pero la sucesión toda no converge. ¿De acuerdo? ¿Y por qué no converge? Bueno, una forma de probar que no converge es la siguiente. Yo podría tomar aquí otra subsucesión, la x2n menos 1, 2n más 1, que se define así. O sea, la sucesión constante menos 1. Esta de acá también es convergente y su límite es menos 1. Entonces, el teorema decía que si yo tengo una sucesión convergente, toda subsucesión de ella también converge y converge al mismo punto. Entonces, esto de acá contradice el teorema. ¿Por qué? Porque tengo dos subsucesiones que no convergen al mismo punto. Entonces significa que esta de acá no es convergente. ¿De acuerdo? Entonces la recíproca no vale. Pero, no es cierto que sería un gran teorema si es que yo tuviese, a ver, imagínense que tengo una sucesión complicada. Ya, bueno, no sé. La pregunta es, ¿converge? No sé cómo probar que converge. Pero por ahí yo tengo un ejemplo de una subsucesión XNK que sí converge. ¿Ah? Converge. Yo sé que, de manera general, yo no puedo afirmar, si esta de aquí converge, no puedo afirmar que esta de aquí converge. Pero el siguiente teorema dice que sí se puede. ¿Cuándo? Cuando la sucesión es de Cauchy. Así que, si a esta convergencia yo le agrego el hecho de que la sucesión x sub n es de Cauchy, ¿de acuerdo? Entonces, dicho de otra manera, mejor lo voy a escribir al revés. Primero la sucesión. Si x sub n es de Cauchy y xnk es una subsucesión tal que converge, entonces la sucesión toda converge. O sea, eso que justamente les acabo de decir que no vale en general, vale para el caso en el que la sucesión es de Cauchy. ¿Ya? Así que ese es un resultado muy fuerte de la teoría de sucesiones. Dice lo siguiente, ¿dónde está? Si x sub n es una sucesión de Cauchy, hipótesis, ¿eh? Es una sucesión de Cauchy, ¿ya? Que posee una subsucesión que converge a un número real x sub 0, entonces la sucesión toda converge a x sub 0. ¿Sí? Chicos, vamos a probar esto, pero aquí para esta prueba vamos a usar un poco de toda la fe que tenemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a utilizar un teorema, que justamente aquí está, es el teorema número 9 del libro grande. ¿Ya, chicos? En realidad, este tema de sucesiones de Cauchy no está en el libro pequeño, es un tema que está en el libro grande. Lo que estoy presentando es, digamos, voy a presentar un par de resultados, los más importantes, digamos, de lo que deberíamos saber de todas maneras. ¿Ya? Y todas estas pruebas, todos, si quieren estudiar sus sucesiones de Cauchy con más detalle, pues una buena fuente es el libro grande. ¿Ya? Muy bien, el libro grande de los Lima, quiero decir. Muy bien, ¿qué dice el teorema? A ver, el teorema que voy a utilizar. El teorema que voy a utilizar dice lo siguiente. Este es el teorema 9 del libro grande. Dice que una sucesión x sub n es convergente. Una sucesión x sub n converge al número real a si solamente si, ¿qué ocurre? Si solamente si, para todo epsilon mayor que 0, existe una infinidad de índices n, de subíndices n, naturales obviamente, tales que x sub n pertenece al intervalo a menos epsilon a más epsilon. Bueno, al menos una de las implicaciones es evidente, ¿no? ¿Por qué? A ver, la ida es la evidente.
Porque si la sucesión converge al punto A, ¿qué significa? Significa que el límite de x sub n es igual a A. ¿Eso qué significa? Significa que para todo epsilon mayor que 0 existe un número natural tal que si n es mayor o igual que ese número natural, entonces la distancia de x sub n al punto A es menor que epsilon. Eso es lo que dice. ¿De acuerdo? Listo. Pero si ustedes abren este valor absoluto, esto de acá significa que x sub n se encuentra entre A más epsilon y A menos epsilon. Y eso de ahí significa que x sub n pertenece a menos epsilon, a más epsilon. Intervalo abierto. Y esto vale para todo n mayor o igual que n0. ¿Cuántos números naturales cumplen esta condición? Este n0 es un número fijo. Por más grande que sea, los números naturales que son más grandes que n sub 0 son infinitos. ¿Qué significa? Que existe una infinidad de subíndices que cumplen esta condición, que es justamente la que está aquí abajo. Así que la ida es evidente, sale directamente de la definición del límite. El retorno es el que da un poquito más de trabajo, ¿ya? Pero bueno, vamos a aceptar este resultado, ya chicos. El detalle de la demostración se puede ver en el libro grande. Y tendríamos lo siguiente. A ver, vamos a regresar a nuestro lema, que dice que si yo tengo una sucesión de Cauchy que tiene una subsucesión que converge a x sub 0, entonces la sucesión toda converge a x sub 0. A ver, si yo quiero probar que toda la sucesión converge a x sub 0, entonces tengo que, a ver, lo voy a anotar aquí en borrador. Esto de acá se puede traducir así. Lo que yo quiero probar, por demostrar, que el límite de la sucesión x sub n es igual a, ¿cuánto salió? A x sub 0. Esto es lo que quiero probar. ¿De acuerdo? Aunque aquí en la demostración está hecho con A. Ya, chicos, entonces aquí vamos a hacerlo con A. Ya, converge a este número A. Listo. Muy bien, entonces, a ver, doy un epsilon positivo, ¿de acuerdo? Y como x sub n es de Cauchy, ¿qué dice la definición? Que si es de Cauchy, existe un número natural n sub 0, tal que si tengo dos subíndices mayores o iguales que n sub 0, la distancia de x sub n a x sub m va a ser menor que epsilon medios. ¿Sí? En realidad menor que epsilon, pero ustedes saben que puedo colocar el epsilon que me convenga. ¿De acuerdo? Listo. Pregunta. Entonces, como nuestra subsucesión converge al punto A, le voy a aplicar el teorema, perdón, este teorema de aquí, se lo voy a aplicar a la subsucesión. Entonces, voy a aplicarlo para la subsucesión XNK. Como XNK converge al punto A, entonces existe una infinidad de subíndices, tal que aquí yo debería colocar XNK pertenece a ese intervalo. ¿De acuerdo? Le estoy aplicando el teorema 9 del libro gordo a la subsucesión XNK. Entonces, por el teorema 9 existirá, ¿de acuerdo? Un n sub 1 que sea más grande que n sub 0, tal que vale esto de aquí. Esto es ¿por qué? Esto es debido al hecho de que la sucesión XNK converge al punto A. Así que vale esto. ¿De acuerdo? XN1 menos A menor que epsilon medios. ¿De acuerdo? Entonces, para todo n que sea más grande que n sub 0, ¿qué tendríamos? A ver. Ya. Entonces, observen que aquí, en esta parte de aquí, hemos tomado a propósito este xn1 por lo siguiente. Como el límite de la sucesión xnk, a ver, el límite de la subsucesión xnk es igual a A, entonces, ¿qué significa? Que valdría esto, ¿no? Xnk menos A es menor que epsilon para todo nk que sea más grande que n0. ¿De acuerdo? Entonces, estoy tomando uno de ellos, un n1. ¿De acuerdo? Aquí estoy tomando un n sub 1 que cumple esta condición. Y ese es el que hemos escrito aquí. ¿De acuerdo? Entonces aquí hago desigualdad triangular nada más. El xn menos a, le sumo el xn1 y le resto y le sumo el xn1. Este de aquí es justamente el que aparece, ese de ahí, a ese de ahí le voy a aplicar esto. Porque esta condición de Cauchy vale para todo n y m mayor o igual que n0. ¿De acuerdo? Entonces, este n es mayor o igual que n0 y el n1 también es mayor o igual que n0 por esto. ¿Cierto? Entonces, este primero va a ser menor que epsilon. Y este segundo es menor que epsilon también, o bueno, o epsilon medios,
por esta condición que acabo de escribir aquí. Entonces resulta que esta diferencia de xn menos a va a ser menor que epsilon. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, tenemos nuestras dos herramientas para probar nuestro teorema. Entonces, recuerden, la primera dice que si yo tengo una sucesión de Cauchy, esa sucesión es acotada. Y la segunda dice que, aquí está. La segunda dice que si yo tengo una sucesión que es de Cauchy, y además esa sucesión posee una subsucesión que converge a un número A, entonces la sucesión toda converge al número A. ¿De acuerdo? Chicos, así que vamos a utilizar ese par de resultados para probar un teorema que es el teorema, creo que el más importante del capítulo. Quizás hasta más importante que el de Bolzano-Ballestros, que es el teorema de completitud. ¿Qué dice el teorema de completitud? Dice que toda sucesión de Cauchy es una sucesión convergente, tal como sospechábamos al inicio cuando vimos la definición y el gráfico, ¿se acuerdan? A ver, imagínense que tenemos una sucesión de Cauchy. Una sucesión de Cauchy. Listo. Si X sub n es una sucesión de Cauchy, cualquier sucesión de Cauchy, entonces, ¿qué dice el primer lema? El primer lema decía que toda sucesión de Cauchy es acotada. Así que esta de aquí es acotada. Listo. Pero como esta sucesión es acotada, entonces aquí usamos el poderosísimo teorema de Bolzano-Ballestras. ¿Qué dice el teorema de Bolzano-Ballestras? Dice que toda sucesión acotada posee una subsucesión convergente. Entonces, por el teorema de Bolzano-Ballestras, ¿qué es lo que sucede? Sucede que X sub n posee una subsucesión, voy a bautizarla con el nombre de XNK, convergente. ¿De acuerdo? Digamos que el límite de esta sucesión XNK sea igual a A. Entonces, por el segundo lema, por el lema 2 que acabamos de probar, por el lema 2, ¿qué sucede? A ver, por el lema 1, la sucesión, si la sucesión es de Cauchy, esta de aquí es acotada. Esto de acá es el lema 1. Y por el lema 2, como nuestra sucesión original es de Cauchy y hemos encontrado una subsucesión convergente, que dice el lema 2, que si es de Cauchy y posee una subsucesión convergente, la sucesión toda converge. Así que X sub n es convergente. Y no solamente es convergente, sino que además, el límite de la sucesión X sub n será igual al límite de su subsucesión, igual a A. Y está probado. ¿Qué hemos probado? Hemos probado este resultado que dice que si una sucesión es de Cauchy, entonces es convergente. ¿De acuerdo? Chicos, ese resultado se llama teorema de completitud. ¿Sí? Teorema de completitud de los reales. Nosotros habíamos dicho hasta ahora que el conjunto de los números reales era completo por lo siguiente. Nosotros habíamos dicho antes, cuando estudiamos en el capítulo de R, habíamos dicho R es completo. ¿Por qué? ¿Qué significaba la completitud para nosotros? Significaba lo siguiente. Significaba que todo conjunto acotado superiormente posee supremo. O si quieren, con el ínfimo, ¿no? O sea que para nosotros completitud era sinónimo del axioma de completitud, ¿de acuerdo? O el axioma del supremo. Pero cuando ustedes, chicos, estudien topología, cuando estudien análisis funcional, el concepto de completo es un concepto más general, ¿ya? Entonces, en general, cuando ustedes tienen, imagínense, tienen X un espacio vectorial, sea X un espacio vectorial. Entonces, no sé si recuerdan la ruta que seguimos. Cuando nosotros estuvimos hablando de R, lo primero que hicimos fue darle una estructura. Bueno, lo primero que hicimos fue definir los axiomas de cuerpo, ¿se acuerdan? Y esos axiomas de cuerpo le dan a R una estructura de espacio vectorial. Así que R es un espacio vectorial. Luego, sobre R, definimos el valor absoluto. Y creo que no mencioné eso, pero ¿cuál es la razón por la que definimos el valor absoluto cuando hablamos de R? La razón es que le tenemos que dar a R una estructura métrica, ¿de acuerdo? Entonces, este valor absoluto hace de R una estructura métrica.
estructura métrica. ¿Qué significa eso? Que puedo medir la distancia entre dos puntos. Si yo no tuviese esta estructura métrica, si no tuviese este valor absoluto que representa geométricamente la distancia, cuando yo coloco valor absoluto de x, geométricamente representa la distancia de x al origen, o cuando escribo valor absoluto de x menos y, representa geométricamente la distancia entre los puntos x y y. Si yo no tuviese esta noción de distancia dentro de los reales, pues yo no podría haber hecho esto de acá. ¿Sí? No podría estar hablando de límites de sucesiones. ¿Se dan cuenta? Entonces todo tiene una razón de ser y de existir. Bueno, entonces en R hemos definido una estructura métrica mediante el valor absoluto y a partir de ahí hemos definido límites. Por el momento solamente de sucesiones, pero más adelante vamos a hablar de límites de funciones. Exactamente lo mismo se hace sobre un espacio cualquiera. Imagínense que X sea un espacio vectorial. Sobre este espacio vectorial definimos una estructura métrica. Una estructura métrica. Y entonces, como este de acá no necesariamente es los reales, para hablar del valor absoluto, pues definimos una estructura métrica que cumpla lo que cumple el valor absoluto. ¿Qué cosa cumple el valor absoluto? A ver, el valor absoluto cumple esto, ¿no? Que es mayor o igual que cero. ¿Qué más cumple? Cumple que la x menos y en valor absoluto es lo mismo que y menos x. ¿Qué más cumple? Cumple que x menos y es menor o igual que x menos z más y más z menos y, desigualdad triangular. ¿Cierto? ¿Y qué más cumple? Cumple que x es igual a 0 si solamente si x vale 0. Estas propiedades del valor absoluto inspiran la definición de una estructura métrica sobre un espacio vectorial cualquiera. Nosotros podemos definir una distancia, por ejemplo. Esta distancia se define como de x hacia r. ¿Qué cumple? Debería cumplir lo siguiente, que la distancia de x a y debería ser mayor o igual que 0 siempre, para que cumpla la idea geométrica de distancia que tenemos desde no sé, desde que nos hablaron de geometría. Esta es esta. Debería cumplir que si la distancia entre dos puntos es igual a 0, eso de ahí significa que esos dos puntos coinciden. Debería cumplir que la distancia de un punto a otro punto, de x a y, debería ser igual que la distancia de y a x. Y debería cumplir que la distancia de x a y, ir del punto x al punto y, siempre es más rápido o más corto que ir de primero de x a z y de z a y. Ir de x a z y luego de z a y. Desigualdad triangular. Entonces, si ustedes observan y comparan estas propiedades con estas de aquí, son exactamente las mismas. Lo que hace eso es que a este espacio vectorial lo equipamos con una estructura métrica y eso hace que este espacio vectorial X con esta función D que hemos definido aquí a la derecha, X, D, esto de acá se llama espacio métrico. ¿De acuerdo? Y sobre un espacio métrico se define la noción de completitud y diremos que este espacio métrico es completo, sí y solamente sí, toda sucesión de Cauchy en X, en el espacio métrico XD, es convergente. ¿Sí? Esta de acá es una definición. Muy bien. Entonces, ejemplo de espacio métrico. R es un espacio métrico. Es un espacio métrico completo. ¿Por qué? Porque en R toda sucesión de Cauchy es convergente. Entonces, la idea de completitud, la idea de... perdón. Está bien, sí. Está bien, completo. Pensé que no había escrito completo. Entonces, R es un espacio métrico completo. La idea de completitud es una idea más... bueno, el concepto de completitud es un concepto mucho más general, que se define sobre espacios vectoriales generales. No necesariamente de dimensión finita, sino también podrían ser de dimensión infinita. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Cuando estudien análisis funcional van a hablar acerca de la completitud, no solamente de espacios métricos, sino también de espacios normados, espacios con producto interno y otros tipos de espacios. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que por eso es que R es un espacio métrico completo. ¿Por qué? Porque satisface esta definición, que dice que toda sucesión de Cauchy en R es una sucesión convergente. Y ese es el resultado que probamos en este teorema. Toda sucesión de Cauchy es convergente. ¿De acuerdo? Muy bien. Terminamos. Pensé que no íbamos a acabar bien. Y ese era el resultado, chicos, al que quería llegar
Pensé que no iba a llegar, por eso que lo hice mostrándole las diapositivas. Ahora, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no se haya entendido? Todo claro. ¿Será? Ujú. Ustedes saben, quizás ustedes conocen mejor el funcionamiento del Google Meet. ¿Saben si aquí en el Meet se puede hacer encuesta? ¿Se puede hacer un sondeo? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe? Mm, Mm, No veo dónde hacer porque, a ver, no veo dónde hacer un sondeo. Bueno, no hay preguntas sobre el tema, ¿no? Chicos, ¿alguna duda? ¿Consulta? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, no hay preguntas. Entonces tengo que consultarles algo. En esta última parte de sucesiones de Cochí la he hecho con los apuntes que tenía del ciclo pasado. ¿Ya? Estos apuntes los hice el ciclo pasado. Eh, ¿Prefieren que escriba, como lo hice antes del recreo, y les explique escribiendo o puedo explicarles los temas usando mis apuntes e ir explicando así, garabateando aquí en las páginas en blanco? ¿O les da igual que haga de cualquiera de las dos formas? Chicos, con toda libertad y con toda sinceridad. O quizás no les importa ya lo que sea. En lo personal, profesor, preferiría que lo escriba para seguir en la secuencia. Ajá, ya, ok, listo, gracias. Chicos, de verdad que es importante que me digan eso porque obviamente para mí es más cómodo ya tenerlo todo escrito, ¿no? Pero creo que lo ideal es que entiendan, ¿no? Bueno, nadie más dice nada, chicos. Profesor, Profesor, Sí, es que sí, el compañero en parte tiene razón, o sea, ahora que he hecho su clase, ha parecido como que un poquito flash comparando con el ritmo que siempre tiene. pero normalmente cuando escribo, ¿no les parece muy lento? ¿O está bien, cuando Mm, escribo la velocidad está bien para ustedes? Porque a mí me parece muy lento, pero si está bien para ustedes, no hay ningún problema. Bueno, para mí, profesor, es indistinto. ¿No? En cualquier caso, siempre estoy al tanto, ¿no? Ok, ya. o sea, porque No se profesor, siente, no pienso se siente que lento, debe profesor. escribir. No se No, no siente les parece lento, va lento. muy rápido. Muy rápido así esta última parte. Ya, chicos, entonces, bueno, solamente han opinado 4 alumnos. profesor, Veo que hay... Profesor, Sí, yo también prefiero que escriba, ok, porque también me parece que el ritmo está bien cuando escribe. ya, ok. es Ya, que profesor, sí, profesor, Víctor. Sí. es que hay algunos detalles obvios que entre comillas sí se podría entender si usted como por ejemplo, como la primera parte de reales, que fue del cuerpo, de cuerpo. Eso sí, o sea, con sus apuntes, eso sí no ha habido problemas, creo que para la mayoría o para todos, ¿no? Pero esto como que sí ha sido un poquito, como le dije, ¿no? Que ha sido un poco rápido, pero se puede entender, pero ir revisando el video varias veces, quizá podría entenderse más rápido, pero va a tomar un Ah, tiempito. ya, entonces debía hacerlo a mano. Lo que pasa es que pensé que no me iba a alcanzar el tiempo, por eso preferí usar mis apuntes. Pero sí me ha alcanzado el tiempo. Ya, chicos, entonces lo voy a tomar en cuenta. Ya, voy a hacerlo como siempre, ¿no? A mano. Ya, ok, gracias de todas maneras por sus opiniones. Ya, creo que tenemos tiempo para hacer la segunda demostración del teorema de Bolzano-Weierstrass. Ya, y con eso sí ya terminamos la clase. A ver, vamos a hacer un espacio por aquí.
A ver, como les mencioné, en el libro se demuestra el teorema de Bolzano-Weierstrass con la idea del elemento destacado, ¿no? O del conjunto de los elementos destacados. Entonces, voy a presentar otra demostración, al menos voy a dar la idea de otra demostración. Teorema de Bolzano-Weierstrass. Muy bien. Entonces, creo que es un artículo que salió en la década del 60, ¿no? Más o menos. Un artículo famoso. No sé si ustedes han escuchado chistes de matemáticos. ¿Han escuchado chistes de matemáticos o no? Son todos chistes malos, por si acaso. Pero que tienen que ver con la manera como los matemáticos enfrentan los problemas, ¿ya? Entonces, esta demostración es conocida como la estrategia que un matemático tiene para cazar un león. En este artículo, no me acuerdo el nombre del autor, pero en realidad quien aparece como autor, en realidad lo que aparece en lugar del autor es un seudónimo. Es un seudónimo. Dicen que era el seudónimo de un grupo de matemáticos. No sé si ustedes habrán escuchado hablar del grupo Bourbaki. Entonces, no sé. Lo que no existe, ¿no? Claro. Entonces, Bourbaki en realidad no es bueno, creo que es Nicolai, Bourbaki o Bourbaki, ¿no? Que en realidad no era el nombre de una persona, sino era un conjunto de matemáticos, casi todos franceses, que inclusive tienen libros, ¿no? Artículos, ¿no? Creo que trabajaron más o menos durante, si no me equivoco, como unos 40 años. No sé, creo que no tanto. Bueno, entonces apareció también creo que eran dos autores, ¿no? Que firmaron con un seudónimo. No se les conoce muchas cosas, pero escribieron un artículo en una revista famosa acerca de varias estrategias. Y una de ellas decía lo siguiente, más o menos decía así. Imagínense que todo esto de acá, toda esta página, toda esta página, el artículo decía que era el desierto del Sahara y que en el desierto había un león. Y entonces este matemático tenía que cazar al león. Entonces lo cazaba de la siguiente manera. Entonces divide el desierto en dos partes, ¿ya? Exactamente por la mitad. Exactamente por la mitad. Divide el desierto en dos partes. Solo hay dos posibilidades, que León esté en la primera o que esté en la segunda. ¿Cierto? Vamos a suponer que León esté en la primera parte, que León esté aquí. Entonces, vamos a esta parte donde está el León y dividimos esa parte en dos partes, a la mitad, exactamente a la mitad. Entonces hay dos posibilidades, que León esté en esta primera o en esta segunda. Vamos a suponer que León está en esta parte de aquí. Entonces, dividimos en dos partes. Nuevamente, dos posibilidades. O el león está por acá o está por acá. Y entonces vamos a suponer que esté en esta parte de aquí. Entonces, dividimos en dos partes. Nuevamente, o está acá o está acá. Si estuviese aquí arriba, dividimos en dos. Y así sucesivamente. Se repite el procedimiento infinidad de veces. Existen variantes de este resultado, de esta demostración, un montón de variantes. Utilizando rejas, utilizando jaulas, hay un montón de formas como esta estrategia está escrita, así en forma medio amena de la situación, ¿no? Pero en realidad esa idea es la idea de Bolzano, ¿ya? Esta idea de dividir un intervalo en dos partes. Imagínense que tienen una sucesión, ¿de acuerdo? Entonces aprovecharé ya para escribir el teorema, o reescribir, porque ya lo hemos escrito, ¿no? El teorema de Bolzano-Weierstrass dice que toda sucesión, bueno, total, me puse a hablar de esto y no terminé, ¿no? Entonces decía que cada vez que nosotros calculamos dividimos a la mitad el área, imagínense que había un área inicial, ¿no? Porque el desierto es finito, ¿no? O el área del desierto es finita. Entonces, cada vez que ustedes dividen en dos partes, el área se va siendo igual a la mitad del área anterior. Así que el área en el paso enésimo, en la enésima división sería a sobre 2 a la n. Y esto de acá tiende a 0, ¿de acuerdo?
Entonces, en algún momento se llega a cazar al león. Es más o menos como la historia de la paradoja de Aquiles y la tortuga. No sé si habrán escuchado de eso. Bueno, entonces, esa es la idea. Teorema. ¿Qué dice el teorema? El teorema dice que toda sucesión acotada posee una subsucesión convergente. Listo. Entonces, demostración. Esta es la demostración con la estrategia de cazar el león en el desierto. Dice, a ver, como la sucesión es acotada, ¿ya? Entonces, imagínense que sea X sub n una sucesión acotada. Muy bien, sea X sub n una... Si es acotada, ustedes saben que va a existir un número C tal que X sub n menor o igual que C. ¿De acuerdo? Pero en lugar de escribir así, esto de acá también significa que X sub n se encuentra entre dos números, digamos entre A y B. ¿Cierto? Listo. Entonces, existen dos números reales, A y B, en R, tales que X sub n se encuentra entre A y B. Podría ser igual también, ¿no? Y esto de acá vale para todo n natural. ¿De acuerdo? Eso es porque la sucesión es acotada. Entonces, vamos a llamar a este intervalo el intervalo I. Es decir, X sub n pertenece al intervalo I, que lo vamos a definir en este momento como el intervalo AB. Y esto vale para todo n natural. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tomar el punto medio. ¿De acuerdo? Sea, vamos a llamar C el punto medio del intervalo, o sea, más B sobre 2. ¿Todo bien? Entonces, tenemos dos intervalos, ¿de acuerdo? Entonces, tendría el intervalo A, C y el intervalo C, B. ¿Cierto? Ustedes saben que la sucesión tiene infinidad de elementos. Claro, alguien podría decir, sí, profe, pero podría ser la sucesión constante, que no tiene infinidad de elementos. Bueno, pero si la sucesión fuese constante, ya sería convergente, así que no habría nada que probar. ¿De acuerdo? Así que estoy suponiendo que la sucesión no es constante. Entonces, como la sucesión original tiene infinitos elementos, dos posibilidades. El primero tiene infinitos o el segundo tiene infinitos elementos de la sucesión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo. Muy bien. Entonces, se hace el punto medio. A ver cómo lo escribimos. Entonces, uno de los intervalos, imagínense, vamos a escribir aquí, AC o el segundo, que es CB, contiene infinitos elementos, infinitos términos de la sucesión, infinitos elementos de la sucesión. ¿De acuerdo? Uno de estos intervalos va a tener infinidad de elementos de la sucesión. Entonces, aquel que contenga infinitos elementos lo vamos a bautizar con un nombre. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a llamarlo I sub 1. Si es el primero, I sub 1 será A, C. Si es el segundo, I sub 1 será C, B. Entonces, voy a llamarlo A sub 1, B sub 1. Sea A sub 1, B sub 1, el intervalo. Sea A sub 1, B sub 1, dicho intervalo. O sea, el que contiene infinitos elementos de la sucesión. ¿Se entiende o no? Por ejemplo, si fuese el primero, A sub 1 sería A y B sub 1 sería C. Si el que contiene infinitos elementos fuese el segundo, A sub 1 sería C y B sub 1 sería B. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, mejor aquí no es C, sino denotemos, ¿ya? De la sucesión X sub n.
denotemos por I sub 1 a dicho intervalo. Estoy hablando del intervalo que contiene infinitos elementos. Muy bien. Ahora, repetimos el mismo argumento. A ver, voy a hacer un paso más. Ahora voy a llamar C sub 1 al punto medio de ese nuevo intervalo. A sub 1 más B sub 1 sobre 2. Entonces, uno de los intervalos, en este caso, ¿cómo se llamarían? Se llamaría, el primero sería A sub 1, C sub 1, y el segundo sería C sub 1, B sub 1. Uno de estos dos intervalos contiene infinitos elementos de la sucesión. ¿De acuerdo? Contendrá infinitos elementos de la sucesión X sub n. ¿De acuerdo? Una vez que ya sabemos cuál es, va a ser uno de ellos, a ese de ahí lo bautizamos como I sub 2. Si es este de acá será A sub 2 y este de acá será B sub 2. Si es este, C sub 1 sería A sub 2, B sub 1 sería B sub 2. ¿De acuerdo? El que sea. ¿Sí? No hay ningún problema. Entonces vamos a denotar. Denotemos por I sub 2, que va a ser A sub 2, B sub 2, a dicho intervalo. Y entonces repetimos ese procedimiento. ¿Ya? Repetimos el procedimiento. Repitiendo este procedimiento. Repitiendo este procedimiento indefinidamente. ¿Qué logramos? Logramos formar varias cosas. Logramos formar, para comenzar, una sucesión de intervalos. Una familia de intervalos. Pregunta, ¿cómo será esta familia? ¿Es creciente o decreciente? Los intervalos. Tenemos un intervalo grande, ahí está, este de acá, tomamos la mitad. Imagínense que sea la primera mitad, que es esta de acá. Luego tomamos el punto medio y tenemos nuevamente dos intervalos. Elegimos, imagínense que sea esta mitad. Luego la volvemos a dividir, tomamos esta parte de aquí, y así. Así que cada vez que tomamos un intervalo, ese intervalo es un subintervalo del intervalo anterior. ¿De acuerdo? Así que es una sucesión decreciente. ¿De acuerdo? Entonces logramos formar una familia decreciente de intervalos. Vamos a llamarlos I sub n, que son de la forma A sub n, B sub n. Y no solamente eso, sino que cada intervalo, el tamaño de cada intervalo es igual a la mitad del tamaño del intervalo del paso anterior, ¿cierto? Por ejemplo, si el primer intervalo, donde lo escribí acá, si este intervalo mide 10, el segundo intervalo, I sub 1, mide 5, y el tercer intervalo, I sub 2, mide 5 medios, y así. Entonces, como nuestro primer intervalo mide B menos A, ¿de acuerdo? Porque es el intervalo AB, este de acá medirá B menos A sobre 2, y este de acá medirá B menos A sobre 4. Y este de acá, I sub n, medirá ¿cuánto? Medirá B menos A sobre 2 a la n. ¿Cierto? Porque cada vez, en cada paso, el intervalo se va dividiendo exactamente por la mitad. No es obligatorio que sea por la mitad. Ustedes podrían dividir en la tercera parte, no hay ningún problema, solo que ahí tendrían alguna dificultad para colocar el tamaño del intervalo en forma uniforme. Bueno, entonces, de esta forma logramos formar una familia decreciente de intervalos de longitud o de tamaño de longitud B menos A sobre 2 a la n. ¿De acuerdo? Y es importante eso, porque ese número B menos A sobre 2 a la n va a tender a 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estos intervalos forman una sucesión de intervalos encajantes, ¿cierto? Entonces, esta familia de intervalos es una familia
de intervalos encajantes. Escribí esto más chiquito. Y eso nos trae al recuerdo el teorema de los intervalos encajantes, que decía que si tenemos una sucesión decreciente de intervalos encajantes, entonces va a haber un elemento que va a pertenecer a todos los intervalos, ¿cierto? Bueno, pero eso no queremos aplicar todavía, o no aquí. Entonces lo que yo necesito, ¿qué cosa es? Lo que yo necesito es encontrar, ¿qué dice el teorema? Encontrar una subsucesión que converge. Okay. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, para eso voy a hacer un dibujo. Ya, a ver cómo vamos de tiempo. Ya, está bien. Entonces, ¿dónde está la regla? Vamos a hacer un dibujo aquí arriba. Muy bien. Entonces, está. Entonces, imagínense que aquí tenemos el intervalo original. El intervalo original se llama A, B. A, B. Y luego tomamos la mitad. La mitad no sé dónde estará, pero más o menos aquí. Parece, ¿no? Parece que sí. Ya, imagínense que la mitad, donde están los infinitos elementos, sea este de aquí. A1, B1. Luego tomamos la mitad. Y la mitad, imagínense que aquí está la mitad. Y donde estén los infinitos intervalos, que sea este intervalo de aquí. Este de acá sería A sub 2 y este de acá sería B sub 2. Luego tomamos otra mitad más. Por ejemplo, aquí. Tomamos aquí la mitad y este de aquí que sea A sub 3, que coincida con este de aquí, B sub 3. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. ¿Cierto? Entonces lo que me interesa es encontrar una sucesión. Entonces vamos a definimos una sucesión, ¿de acuerdo? O una subsucesión en realidad. Una subsucesión. Acuérdense que cada intervalo que vamos eligiendo contiene infinitos elementos de la sucesión. Vamos a definir una subsucesión. Para no recargar la notación, vamos a llamarla, por ejemplo, y sub n, de la siguiente manera. A lo mejor vamos a colocarle aquí una x, y aquí voy a colocar una función, f sub n. Ahorita les voy a decir cómo sale esa función. A ver, por ejemplo, ¿cómo voy a tomar el primer elemento? ¿Cómo tomaría el primer elemento de esta sucesión? Por el momento voy a usar la misma notación, xnk. A ver, ¿cómo se definiría el xn1? El xn1, entonces, el primer intervalo. ¿Cuál es el primer intervalo? Este de aquí, el verde. ¿De acuerdo? El intervalo verde es el intervalo i sub 1. En ese i sub 1 hay infinidad de elementos de la sucesión, ¿cierto? Entonces, como hay infinidad de elementos de la sucesión, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar el menor, ¿de acuerdo? Entonces voy a, este n1, a ver un ratito, n1, este color no es, n1 va a ser el mínimo de los subíndices, el mínimo de los n, ¿de acuerdo? Naturales, claro, tal que x sub n pertenece a i sub 1. ¿De acuerdo? ¿Cómo sé que ese mínimo va a existir? Porque este de acá es un subconjunto de los naturales, y en los naturales existe el principio del buen orden, así que voy a tener un elemento minimal. ¿Todo bien? Listo. Ahora estamos en el intervalo i sub 2. En el intervalo i sub 2, el intervalo i sub 2 vendría a ser el intervalo azul. Es donde está, este de acá es i sub 2. I sub 2. Y entonces en ese intervalo i sub 2 voy a elegir otro elemento. ¿Cómo sería ese otro elemento? Entonces, n2 va a ser el mínimo de todos los números naturales,
tal que xn pertenece a I sub 2. Listo. Nuestro siguiente intervalo es este intervalo amarillo. No sé si está bien aquí. Este chiquito de acá. Este de acá sería el I sub 3, la mitad. ¿Cierto? Y entonces lo que voy a hacer es tomar n sub 3, el mínimo, de todos los subíndices, tal que x sub n pertenece a I sub 3. Y así podría continuar. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, por ejemplo, el n sub k, ¿qué sería el n sub k? El n sub k sería el mínimo de todos los subíndices naturales, tal que x sub n pertenece a I sub k. Listo. Muy bien. ¿Qué cosa observamos? Observamos lo siguiente. ¿Qué cosa observamos en relación a esta sucesión? Miren. A ver, voy a hacer aquí un dibujo en borrador para no valorar el que está arriba. Yo tenía un intervalo acá, el I sub 1. ¿De acuerdo? Este de acá es el I sub 1. Listo. En este intervalo I sub 1, yo tengo infinidad de elementos de la sucesión. Hay infinitos, ¿cierto? Entonces, pero hay uno que tiene el menor subíndice. Ojo, no estoy diciendo el menor elemento de la sucesión, ¿eh? Es el que tiene el menor subíndice. Es como que, miren, en el intervalo, no sé si esto está claro o no, pero es bien importante entender cómo se está construyendo. Aquí está mi intervalo original. Imagínense que, y acá está la mitad, ¿ya? Podría ser que por aquí tengamos 1.000.000 de elementos, ¿ya? Por aquí están, digamos, el x1, el x2, y el x 1.000.000 estaría por acá. No están ordenados, ¿ah? ¿Ya? Aquí está el x 1.000.000, ¿ya? El x 1.000.000. Listo. Por acá podría estar el x10, ¿no? Porque no tienen por qué estar ordenados. Los que están ordenados son los subíndices. Y a partir del x 1.000.000, todos caen aquí a la derecha. Listo. Así que el que sigue sería el x 1.000.001. ¿De acuerdo? Entonces, ese podría estar acá. X 1.000.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. ¿Cierto? Y por acá estará el x 1.000.002. Así que no estoy hablando del menor elemento de la sucesión, sino del menor subíndice. ¿Está bien? Entonces, si este de acá es el menor subíndice, entonces para mí, mi primer elemento, mi x1, mi n1 sería este de acá. ¿De acuerdo? Sería el x 1.000.001. Ahí está. ¿Por qué? Porque ese tiene el menor subíndice de los elementos en este intervalo. Entonces, ¿qué logramos con eso? Logramos lo siguiente. Logramos formar una sucesión, ¿de acuerdo? Definimos la sucesión xnk, tal que los nk están definidos así. Notamos que la sucesión xnk cumple lo siguiente. Cada elemento xnk va a estar ¿dónde? Cada elemento xnk va a estar en el intervalo I sub k, ¿de acuerdo? Porque de ahí ha sido elegido, así que podría ser el A sub k, el B sub k, o estar entre A sub k y B sub k. ¿De acuerdo? Cada elemento cumple eso. Muy bien. Además, como la sucesión, como la sucesión de intervalos es decreciente, de intervalos I sub k es decreciente. Pregunta, ¿qué relación habrá entre sus extremos, A sub k y B sub k? Es decreciente. Entonces, vale lo siguiente. Vale que, miren, aquí está el AB más grande, el inicial. Así que aquí a la mitad está A sub 1, B sub 1. Luego aquí a la mitad estaría, este de acá sería A sub 2 y este extremo B sub 2. Y luego a la mitad podría ser a la izquierda o a la derecha. Si está a la izquierda, este de aquí coincidiría con A sub 3, B sub 3. Entonces los elementos A sub k forman una sucesión creciente. Bueno, no estrictamente, así que podría llamarse no decreciente. Y los elementos B sub k forman una sucesión decreciente. ¿De acuerdo? Entonces vale lo siguiente. Vale que A es menor o igual que A sub 1, menor o igual que A sub 2,
coloco menor o igual porque en algunos casos podría coincidir, ¿cierto? Menor o igual que A sub 3 y así. Menor o igual que A sub n, menor o igual que B sub n, ¿de acuerdo? Porque aquí continúan, obviamente, creo que estoy escribiendo muchos. Menor o igual que A sub n, menor o igual que B sub n, menor o igual que B sub 2, menor o igual que B sub 1, menor o igual que B. ¿Cierto? ¿Qué cosa quiere decir? Quiere decir entonces que esta sucesión A sub n y B sub n son sucesiones monótonas y acotadas además. ¿De acuerdo? Son sucesiones monótonas y acotadas. Muy bien. Entonces tienen límites. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego son convergentes. Luego son convergentes. Muy bien. Entonces, digamos, vamos a colocarles un nombre. Un nombre a su límite. Vamos a suponer que, digamos que el límite de A sub n, cuando n va para infinito, sea igual a alfa, y el límite de B sub n sea igual a beta. ¿De acuerdo? Entonces, como A sub n siempre es menor o igual que B sub n, entonces, cuando yo aplico límite a cada lado, yo tendría que, mejor lo escribo, entonces, como A sub n es menor o igual que, y ojo que por acá tenía otra cosa, A sub n, bueno, A sub k, menor o igual que, ya, a ver, voy a mantener la notación de A sub k para usar el nk, ¿ya? Entonces aquí voy a colocar A sub k, B sub k, saben que es lo mismo. Ya. A sub k, B sub k, A sub k, B sub k. Entonces, como A sub k es menor o igual que xnk y menor o igual que B sub k, entonces, tomando límite, entonces, ¿qué cosa sucedería? Entonces, a ver, creo que aquí no, lo que pasa es que no le voy a poder tomar límite a este de aquí todavía porque no sé si existe, así que no voy a usar eso, solamente voy a usar A sub k y B sub k. Como A sub k menor o igual que B sub k, entonces, tomando límite, yo tendría alfa menor o igual que beta. ¿Cierto? Listo. Muy bien. Ahora, ya, ¿qué estoy queriendo probar? Me está faltando probar que la sucesión XNK es una sucesión convergente. Listo, entonces, ya. Pero yo necesito probar que alfa y beta son iguales. ¿De acuerdo? Alfa y beta deben ser iguales. Entonces, pero, chicos, ¿a qué era igual B sub k menos A sub k? B sub k menos A sub k, que es el tamaño del intervalo, es igual a B menos A sobre 2, a la n. ¿Cierto? Bueno, a la k sería, ¿no? ¿Sí? Eso lo teníamos del paso anterior. Por aquí lo noté en algún lugar. ¿No? Ahí está. ¿Cierto? El intervalo A sub n, B sub n tiene tamaño B menos A sobre 2 a la n. Muy bien. Entonces, y este de aquí tiende a 0. Entonces, haciendo que K tienda para infinito, lo que tendríamos es lo siguiente. Obtenemos que tomo límite aquí, me va a salir beta menos alfa. Tomo límite acá, me va a salir 0. Es decir, beta igual a alfa. O alfa igual a beta. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, ya que, otra cosa, que alfa sea igual a beta, quiere decir lo siguiente. Quiere decir que, ahora voy a juntar varias cosas, ¿ah? Voy a escribir esto de nuevo. Tenemos A sub k menor o igual que xnk menor o igual que B sub k
Y además el límite de A sub K, ¿cuánto vale? Vale alfa. Y el límite de B sub K, ¿cuánto vale? Vale beta. ¿Y cómo son alfa y beta? Son iguales. Entonces, por el teorema del sándwich, entonces, ¿qué resulta? Resulta que el límite de xnk tiene que ser igual a, bueno, alfa o beta es lo mismo, ¿no? Es igual a alfa. Es decir, xnk, ¿qué cosa es? Xnk es una subsucesión convergente de la sucesión acotada xn, ¿no? Y eso es lo que queríamos probar. Entonces hemos probado que toda sucesión acotada posee una subsucesión convergente. Listo, esta es la segunda prueba entonces del teorema de Bolzano-Ballestras. Chicos, ahora sí estoy cansado, así que, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no se haya entendido? ¿Consultas? ¿Todo claro? Profesor, ¿Sí? hay un compañero que está preguntando, hasta acá viene el parcial, este tema, sucesiones. ¿Quién es este que está preguntando este alumno? Chicos, ¿tienen alguna pregunta del tema? No, no hay pregunta del tema, o sea, todo claro. Bueno, chicos, entonces, sí, hasta acá viene el examen parcial. Más Ya, preguntas. profesor, un compañero me está pidiendo que lo agregue al Classroom, al Drive. Me dio su correo, no ha podido conectarse hoy día. ¿Se lo digo? ¿Qué? ¿Pero lleva el curso? ¿Lleva o no lleva el curso? Sí, Ya, mándame su correo entonces. ¿Ubicaron